Ya, amigos míos, vamos a continuar hablando de las categorías contractuales y la clasificación de los contratos, tanto la clasificación legal como la clasificación doctrinaria. Vamos con las categorías contractuales, que bueno, el concepto de categoría contractual se refiere a ciertas figuras doctrinarias que pueden presentarse en todo tipo de contratos que gozan de un rasgo común. Y gozan de un rasgo común. ¿Y cuál es el rasgo común de las categorías contractuales? Es que afectan o alteran algunos de los principios generales de la contratación o bien inciden en ellos. Entonces, la categoría contractual son figuras doctrinarias que pueden presentarse en todo tipo de contratos y gozan de un rasgo en común. ¿Cuál es el rasgo en común del que gozan? Es que afectan o alteran algunos principios generales de la contratación o inciden en ellos. Estas categorías contractuales son las siguientes y las vamos a ver todas, así que preparaos. El contrato dirigido, el contrato dirigido, el contrato forzoso, el contrato forzoso, contrato tipo, contrato tipo, contrato ley, contrato ley, subcontrato, subcontrato y desde luego el autocontrato, autocontrato. Entonces vamos con el primero. El contrato dirigido, también llamado contrato normado o contrato dictado por el legislador. Son contratos en los cuales las normas legales asumen un carácter imperativo al grado que las partes no pueden alterarlo, ya sea en materia de contenido, efectos o en las personas que lo celebran. Contrato dirigido entonces, o contrato normado o contrato dictado por el legislador, son contratos en los cuales las normas legales asumen un carácter imperativo, a grado tal que las partes no pueden alterarlas, ya sea en materia de contenido, efectos o en las personas que lo celebran. Los contratos forzosos son aquellos contratos que el legislador obliga a celebrar o dar por celebrado. Los contratos forzosos son contratos que el legislador obliga a celebrar o da por celebrados. Los contratos tipo son contratos en cuya virtud las partes predisponen las cláusulas de futuros contratos o las condiciones generales de contratación. Hola, don Mati, ¿qué tal? Bienvenido. Los contratos tipo son entonces contratos en cuya virtud las partes predisponen las cláusulas de futuros contratos o las condiciones generales de contratación. Contratos tipo entonces son contratos en cuya virtud las partes predisponen los futuros contratos o las condiciones generales de contratación. Los contratos ley son aquellos mediante los cuales el Estado garantiza que en el futuro no se modificará ni derogarán ciertas franquicias contractuales vigentes. Respecto a los contratos ley, son contratos mediante los cuales el Estado garantiza que en el futuro no se modificará ni derogarán ciertas franquicias contractuales vigentes. El subcontrato son contratos que derivan de otro contrato previo de la misma naturaleza. Los subcontratos son contratos que derivan de otro contrato previo, de una misma naturaleza. El autocontrato, bueno, son contratos en los cuales un sujeto celebra consigo mismo, no siendo necesaria la intervención de otra persona. El autocontrato son contratos en los cuales un sujeto celebra consigo mismo. Contratos que un sujeto celebra consigo mismo. Esos son los autocontratos. No siendo necesaria la intervención de otra persona. El autocontrato entonces son contratos que una persona celebra consigo mismo, no siendo necesaria la intervención de otra persona. Vamos con el contrato dirigido. Vamos a partir con el contrato dirigido, amigos míos. Vamos con el contrato dirigido. El contrato dirigido hay que partir señalando que es
un contrato normado o contrato dictado por el legislador. Aquí las normas legales asumen un carácter imperativo, a grado tal que las partes no pueden alterarlas, ya sea en materia de contenido, efectos o en las personas que lo celebran. En virtud del principio de autonomía de la voluntad, las normas jurídicas relativas a los contratos son supletorias a la voluntad de las partes. Entonces, en cuanto hablamos del contrato dirigido, en virtud del principio de la autonomía de la voluntad, las normas jurídicas relativas a los contratos son supletorias a la voluntad de las partes. Esta situación se desvirtúa en los casos de contratos dirigidos, ya que las normas jurídicas asumen un carácter imperativo. Las normas jurídicas asumen un carácter imperativo. El dirigismo contractual es un fenómeno que ha estado muy presente en el último tiempo en el derecho, ya que, como se señaló, responden a lo que es la función social de los contratos o están muy ligados a la función social de los contratos, debido al gran auge de la contratación privada del siglo XX, que por cuestiones económicas presenta el problema de que, en los hechos, existía una desigualdad de poder de negociación entre las partes contratantes, lo que se contrastaba con la idea de liberal detrás de los códigos civiles como el napoleónico o el chileno. Para el autor José Rand, o Jossrand, como se escriba, J-O-S-S-E-R-A-N-D, José Rand, o como sea que se pronuncie, se distinguen dos tipos de dirigismo contractual. Tenemos el dirigismo contractual jurisprudencial, y el dirigismo legislativo. Dirigismo jurisprudencial y dirigismo legislativo. Hola Unice, muchas gracias por apoyar el live. Bien, respecto a esto, señalar que el dirigismo contractual constituye uno de los fenómenos más importantes del último tiempo en el derecho, ya que, como se señaló respecto a la función social de los contratos, debido al gran auge de la contratación privada a principios del siglo XX, por cuestiones económicas se presentó el problema de que en los hechos existía una desigualdad de poder de negociación entre las partes contratantes. Cuestión que viene a contradecir la idea que está detrás de los códigos civiles, tanto chilenos como el napoleónico. Josrand, o Jossrand, como quieran decirle, distingue dos tipos de dirigismo contractual, que son el dirigismo jurisprudencial y el dirigismo legislativo. El dirigismo jurisprudencial se aplica en tres casos. Dirigismo jurisprudencial se aplica en tres casos, que son, primero, que el derecho que reconoce al juez. El primer caso en el que se aplica el dirigismo jurisprudencial, en el caso se habla de un derecho que se reconoce al juez, para restituir a un acto jurídico su verdadero carácter que había sido falseado por las partes. Derecho que se reconoce al juez de restituir a un acto jurídico su verdadero carácter que había sido falseado por una de las partes. Otro caso, donde se aplica el dirigismo jurisprudencial, es cuando se está ante la hipótesis del abuso del derecho, que huelga decir para un sector de nuestra doctrina es una fuente de las obligaciones, o cuando el juez revisa una convención para reducir los honorarios del mandatario. Cuando el juez revisa una convención para reducir los honorarios del mandatario. En estos casos, la economía del contrato es modificada autoritariamente por la acción del tribunal, que salva al cliente de la lesión con que estaba amenazado por parte del profesional. Otro caso donde se aplica el dirigismo jurisprudencial son aquellos casos donde el juez revisa una convención para reducir los honorarios del mandatario. Y en estos casos, la economía del contrato es modificada autoritariamente por la acción del tribunal, que salva al cliente la lesión con que está amenazado por parte del profesional. Estos son los tres casos en los que aplica el dirigismo jurisprudencial. Primero,
el derecho que se reconoce al juez de restituir un acto jurídico su verdadero carácter que había sido falseado por una de las partes, cuando se está ante la hipótesis del abuso de derecho, o cuando el juez revisa una convención para reducir los honorarios del mandatario. En estos casos, la economía del contrato es modificada autoritariamente por la acción del tribunal, que salva al cliente de la lesión de la que estaba amenazado por parte del respectivo profesional. Y tenemos también el dirigismo legislativo. Que hace referencia a aquellos casos en que el legislador se ha inmiscuido en la vida de la convención con el fin de acudir en ayuda del deudor. Dirigismo legislativo hace referencia a aquellos casos en que el legislador se ha inmiscuido en la vida de la convención con el fin de acudir en ayuda del deudor. Algunos casos que podemos señalar relacionados con el dirigismo legislativo son, primero, el establecimiento de términos de gracia en diversas disposiciones legislativas, cuando el legislador suspende de pleno derecho todos los procedimientos de ejecución para cierta categoría de deuda o en provecho de ciertos deudores, cuando el legislador suspende de pleno derecho todos los procedimientos de ejecución para cierta categoría de deudas o en provecho de ciertos deudores, y cuando el legislador dicta leyes que imponen a una de las partes la continuación o renovación de la situación jurídica que había sido establecida contractualmente. Cuando el legislador dicta leyes que imponen a una de las partes la continuación o renovación de la situación jurídica que había sido establecida contractualmente. Entonces, el dirigismo legislativo hace referencia a los casos en que el legislador se inmiscuye en la vida de la convención con el fin de acudir en ayuda del deudor. Algunos casos son el establecimiento de términos de gracia en diferentes disposiciones legales, cuando el legislador suspende de pleno derecho todos los procedimientos de ejecución para cierta categoría de deudas o en provecho de ciertos deudores, o cuando el legislador dicta leyes que imponen a una de las partes la continuación o renovación de la situación jurídica que había sido establecida anteriormente. Bien, esta cuestión tenganla presente, pero bueno. Ejemplos de contratos dirigidos en nuestra legislación nacional son los siguientes. Ejemplos de contratos dirigidos en el ordenamiento jurídico nacional tenemos el contrato de trabajo, es un contrato dirigido, el contrato de matrimonio. El contrato de matrimonio es el mejor ejemplo de contrato dirigido, ya que aquí las normas jurídicas son las que asumen un papel imperativo, la ley de matrimonio civil, la nueva ley de matrimonio civil. O bien, también tenemos como ejemplo de contrato dirigido el acuerdo de unión civil. El acuerdo de unión civil y el matrimonio son los mejores ejemplos de contratos dirigidos. Eso respecto a la primera categoría contractual. Veamos ahora el contrato forzoso. Contrato forzoso. Es otra categoría contractual que vamos a ver a continuación. Contrato forzoso. La verdad no es tanto, chicos, pero es materia que hay que manejar relativamente bien. Después de ver las categorías contractuales, vamos a ver lo que es la clasificación de los contratos. Tampoco es tanta materia. Y vamos a terminar, por lo menos parte general hoy día, con lo que es la clasificación, la interpretación de los contratos. Pero lo vamos a ver después. Y vamos a tratar de ver todo lo que es contratos parte especial ya después de las 7 de la tarde, cuando habremos terminado todo esto. Hola Sebas, ¿qué tal? Ya hicimos live de obligaciones. De hecho, todos los lives que hicimos de obligaciones están subidos en nuestro canal de YouTube. Todos. Son cerca de 12 transmisiones, o 10 por ahí. Y duran más o menos una hora y tanto. Así que ahí la puedes pillar sin mayor detención ni dilación. Pero ya están hechas las transmisiones de obligaciones. Y están subidas. De acceso a todo el mundo. Sí, claro. Si quiere ingresar a YouTube, mire, la puede hacer más cortita.
se meta al link que está en la descripción de nuestro perfil para llegar al tiro. Contrato forzoso, entonces. Los contratos forzosos son una excepción al principio de la autonomía de la voluntad. Los contratos forzosos son una excepción al principio de la autonomía de la voluntad, porque la contratación per se implica la voluntad de las partes, la cual no existe en los contratos forzosos. En los contratos forzosos no hay voluntad de las partes, por lo tanto, este tipo de contrato es una excepción al principio de autonomía de la voluntad. Los resultados forzosos son el resultado de la masificación de los vínculos contractuales que comenzó su expansión sin límite a partir del siglo XX. Los contratos forzosos son el resultado de la masificación de los vínculos contractuales que comenzó su expansión sin límites a partir de la segunda mitad del siglo XX. El mérito de plantear esta categoría contractual reside en que el profesor López Santamaría distingue dos categorías de contratos forzosos. El profesor López Santamaría distingue dos categorías de contratos forzosos, que las vamos a pasar a ver a continuación, que son los contratos forzosos ortodoxos y los contratos forzosos heterodoxos. Vamos con los contratos forzosos ortodoxos. Los contratos forzosos ortodoxos son aquellos contratos que se forman en dos etapas. Son aquellos contratos que se forman en dos etapas, que son, primero, la etapa de mandato de la autoridad, donde se exige contratar. Primera etapa de los contratos forzosos ortodoxos es la etapa del primer mandato de la autoridad, que exige contratar. Y la segunda etapa es la etapa de celebración del contrato respectivo. Etapa de celebración del contrato respectivo. La contraparte puede discutir con la persona que dio el mandato las cláusulas del contrato. En esta etapa, el contrato ortodoxo tiene cierta voluntad gracias a las negociaciones entre las partes. Entonces, contratos forzosos ortodoxos son aquellos contratos en que hay dos etapas en cuanto a su celebración. Primero, la etapa de mandato de la autoridad, y segundo, la etapa de celebramiento del contrato ordenado. Respecto a la primera etapa, donde está presente el mandato de la autoridad, aquí se exige contratar. Y la segunda etapa del contrato respectivo, que es la celebración del contrato, la contraparte podría discutir con la persona que dio el mandato las cláusulas del contrato. En esta etapa hay un cierto grado de voluntad. Miren, ejemplos de estos contratos forzosos ortodoxos son, por ejemplo, los seguros obligatorios. Seguros obligatorios. Y de los contratos forzosos heterodoxos, bueno, los vamos a ver a continuación. En cuanto a los contratos forzosos heterodoxos, estos contratos, aquí no existe libertad contractual. No hay libertad contractual. El legislador constituye el contrato de un solo golpe, sin etapas y sin que el contrato precise intercambio de voluntad. En los contratos forzosos heterodoxos, en estos casos no hay libertad contractual, ya que el legislador constituye el contrato de un solo golpe, sin etapas y sin que el contrato precise intercambios de voluntades. Tanto el vínculo jurídico como las partes y el contenido se determinan de manera heterónoma por un acto único de poder público. Vínculo jurídico de las partes y contenido se determinan por un único acto de poder público. Los contratos forzosos heterodoxos se pueden clasificar en tres. Primero, contratos celebrados sin intervención de la justicia. Contratos celebrados sin intervención de la justicia. Segundo,
contratos celebrados solo por particulares, contratos celebrados solo por particulares y contratos celebrados por orden de la justicia. Contratos celebrados por orden de la justicia. Aquí interviene el juez como representante legal de una de las partes. Interviene el juez como representante legal de una de las partes, como ocurre con la venta forzosa en los procedimientos judiciales. Aquí el mejor ejemplo de contrato forzoso heterodoxo son las ventas forzosas en procedimientos judiciales. Ya, por ejemplo, la subasta pública en un juicio ejecutivo. Es el mejor ejemplo. Venta en subasta pública por juicio ejecutivo. ¿Cuándo se está frente a un verdadero contrato forzoso? ¿Cuándo se está frente a un verdadero contrato forzoso? Bueno, para que estemos frente a un contrato forzoso, tienen que concurrir los siguientes requisitos, que son, primero, debe estar señalado por la ley. Debe estar señalado por la ley. Segundo, la ley debe señalar que los sujetos involucrados han de entenderse llamados a una relación contractual que ellos mismos deben originar o concernidos en una relación contractual que el propio legislador crea o impone. Entonces, ¿cuándo se está frente a un verdadero contrato forzoso? Bueno, tienen que cumplirse estos requisitos. Debe estar señalado por la ley y la ley debe señalar que los sujetos involucrados han de entenderse llamados a una relación contractual que ellos mismos deben originar o concernido a una relación contractual que el propio legislador crea o impone. Entonces, ejemplos de contrato forzoso heterodoxo son, por ejemplo, contratos de pertenencias mineras, entre otros. Pero aquí, quédense con el ejemplo de los contratos celebrados por orden de la justicia, la venta forzada en procedimiento judicial, en este caso una venta en subasta pública por un juicio ejecutivo. Es el mejor ejemplo de un contrato forzoso heterodoxo. Bien, los principales factores que determinan la celebración de un contrato forzoso o que lo dan por celebrado son los siguientes. Los principales factores que determinan la celebración de un contrato forzoso o que lo dan por celebrado son los siguientes. Primero, a consecuencia del ejercicio de un derecho, para el desempeño de un trabajo o de un cargo, para el desempeño de un trabajo o de un cargo, para obtener o asegurar el cumplimiento de una obligación, para obtener o asegurar el cumplimiento de una obligación, y para resarcir perjuicios o reparar un enriquecimiento sin causa. Para resarcir perjuicios o reparar un enriquecimiento sin causa. Y también para suplir el silencio de las partes contratantes. Miren, hay ejemplos de normas acá. Yo voy a volver a repetir los factores que determinan la celebración de un contrato forzoso o que lo dan por celebrado, pero porque para cada uno de estos hay normas que ejemplifican cada uno de estos. Y estas son, a consecuencia de, principales factores que determinan la celebración de un contrato forzoso o que lo dan por celebrado son, primero, a consecuencia del ejercicio de un derecho. Revisen ustedes los artículos 89, 775 y 847 del Código Civil. 89, 775 y 847 del Código Civil, a consecuencia del ejercicio de un derecho. Segundo, para el desempeño de un trabajo o de un cargo. Y para el desempeño de un trabajo o de un cargo, el artículo 374, inciso primero, del Código Civil. Para obtener o asegurar el cumplimiento de una obligación, la ley contempla varias hipótesis de contratos forzosos para que se obtenga el cumplimiento de una obligación que asegura el cumplimiento futuro de ciertas obligaciones.
como por ejemplo el artículo 2401 del Código Civil. Otro factor para que determine la celebración de un contrato forzoso es para resarcir perjuicios o reparar un enriquecimiento sin causa. Y aquí tenemos, por ejemplo, el artículo 2178 o 669 del Código Civil. Y quinto, para suplir el silencio de las partes contratantes, aquí el artículo 386 del Código de Comercio. Así que, chicos, eso respecto a los contratos forzosos. Eso es una institución igual un poquito jodida, pero espero haberles podido ayudar en esto. Vamos con las últimas categorías contractuales que nos queda por ver, que son poquitas. Nos quedan los contratos tipo, los contratos ley y los subcontratos. Y después vamos a ver la clasificación de los contratos, tanto legal como doctrinaria. Vamos con el contrato tipo. ¿Qué es el contrato tipo? El contrato tipo, al celebrar el contrato tipo, se adopta por los contratantes un formulario o modelo destinado a ser reproducido sin alteraciones importantes en diversos casos posteriores que equivalen a un contrato preredactado. En el contrato tipo, se adopta por los contratantes un formulario o modelo destinado a ser reproducido sin alteraciones importantes en diversos casos posteriores que equivalen a un contrato preredactado. Estos contratos son de gran utilidad para numerosas figuras jurídicas. Estos contratos son de gran utilidad para numerosas figuras jurídicas estandarizadas. De gran utilidad. Sin embargo, es peligroso el uso de estos contratos porque puede contener cláusulas abusivas en contra de una parte. El peligro de los contratos tipo es que puede tener cláusulas abusivas en contra de una parte. Existen dos principales contratos tipos que vamos a ver a continuación, que son el contrato tipo unilateral y el contrato tipo bilateral. El contrato tipo unilateral, los contratos tipo unilaterales son aquellos tipos de contratos que concluyen el contrato tipo destinado a fijar las condiciones generales de un tráfico comercial. Contrato tipo unilateral son aquellos que concluyen el contrato destinado a fijar las condiciones generales del tráfico comercial. Su destino es fijar condiciones generales del tráfico comercial. Y el contrato tipo de carácter bilateral, son aquellos contratos en que las partes que participan en la conclusión del tipo de contrato tienen intereses divergentes, tienen intereses distintos. Contrato tipo bilateral son aquellos contratos en que las partes que participan en la conclusión del contrato tipo tienen intereses divergentes. Quédense con eso. Bien, vamos ahora con el contrato ley. Se me está casi despegando la hoja acá de mi apunte. Contrato ley. ¿Qué es el contrato ley? El contrato ley, la ley puede autorizar de un modo general la conclusión de un determinado contrato cuyo beneficio o efecto no será susceptible de modificación ulterior. En los contratos ley, la ley puede autorizar de un modo general la conclusión de un determinado contrato cuyos beneficios o efectos no serán susceptibles de modificación ulterior. En los contratos ley, entonces, la ley puede autorizar de un modo general la conclusión de un determinado contrato cuyos beneficios o efectos no serán susceptibles de modificación ulterior.
También la administración del Estado puede celebrar un convenio con el beneficiado y con posterioridad dictar una ley que apruebe dicho convenio. También la administración del Estado, en el contexto de los contratos ley, puede celebrar un convenio con el beneficiado y con posterioridad dictar una ley que apruebe dicho convenio. Miren, esta clase de contrato está en desuso. Esta clase de contrato está en desuso, pero solía estar asociada para garantizar a los inversionistas nacionales o extranjeros la estabilidad de ciertas normas que regulan una actividad económica, con el objeto de impedir un cambio sustancial en las reglas que afecten la expectativa de utilidades consideradas para dichos inversionistas. Entonces, los contratos ley, aquí la ley puede autorizar en modo general la conclusión de determinados contratos cuyos beneficios o efectos no serán susceptibles de modificación ulterior. Y aquí la administración del Estado puede celebrar un convenio con el beneficiado y con posterioridad a que se dicte una ley que apruebe puede dictar una ley que apruebe dicho convenio. Esta clase de contratos está en desuso, pero solía estar asociado a garantizar a los inversionistas nacionales o extranjeros la estabilidad de ciertas normas que regulan una actividad económica, con el objeto de impedir un cambio sustancial en las reglas que afecten la expectativa de utilidades considerada por dichos inversionistas. La excelentísima Corte Suprema ha respaldado la plena eficacia de estos contratos, ya que se encuentran en un camino intermedio entre los contratos de derecho privado y los contratos de derecho público. Asimismo, reconoce que son perfectamente concordantes con el artículo 19, numeral 24 de nuestra Constitución, en cuanto a los derechos adquiridos, que pasan a ser propiedad, en este caso, de los inversionistas. Bien, eso respecto a los contratos ley. Tendríamos que ver ahora el subcontrato y después el autocontrato. Subcontrato y autocontrato. Para después pasar a la clasificación de los contratos. Bien, vamos con el subcontrato. ¿Qué es el subcontrato? El subcontrato es un nuevo contrato que ha derivado y es dependiente de otro contrato previo de la misma naturaleza. Eso es el subcontrato. Un nuevo contrato derivado y dependiente de otro contrato de la misma naturaleza. En nuestro ordenamiento jurídico se regulan ciertos casos de subcontrato y a usted probablemente se le viene a la cabeza ahora, que son subarrendamiento, delegación del mandato y la subfianza. Tenemos el subarrendamiento, la subfianza y la delegación del mandato. Esos son tipos de subcontratos. Las partes que intervienen en la subcontratación desde un punto de vista subjetivo son tres. Las partes que intervienen en la subcontratación desde un punto de vista objetivo son tres. Y son el primer contratante, quien solo es parte del contrato inicial, el primer contratante, que es solo parte del contrato inicial, el segundo contratante, también conocido como intermediario, quien es parte en ambos contratos, el segundo contratante, también denominado intermediario, quien es parte de ambos contratos, y el tercer contratante, que es ajeno al contrato base y celebra el subcontrato con el intermediario. Y el tercer contratante, que es ajeno al contrato base y celebra el contrato con el intermediario. Ahora, desde el punto de vista objetivo, el subcontrato es dependiente del contrato base. Desde el punto de vista objetivo, el subcontrato es dependiente del contrato base. Desde el punto de vista objetivo, entonces, el subcontrato es dependiente del contrato base. Por lo tanto,
el subcontrato nace modelado y limitado por el contrato base. Desde el punto de vista objetivo, el subcontrato nace modelado y limitado por el contrato base. Las prestaciones a las cuales se obligan el segundo y tercer contratante han de ser de igual naturaleza que las prestaciones derivadas del primer contrato. Las prestaciones a las cuales se obligan el segundo y tercer contratante han de ser de igual naturaleza que las prestaciones derivadas del primer contrato. Si se extingue el contrato base, se generará una inoponibilidad de ejecución en el subcontrato. Aunque en el caso de la subfianza esto no es tan así. Bueno, pero si se extingue el contrato base, se genera una inoponibilidad de ejecución en el subcontrato. Aunque eso no ocurriría en la subfianza, que la vamos a ver a continuación cuando revisemos los contratos en su parte especial. Bien, vamos ahora con el subcontrato, perdón, con el autocontrato. Vamos ahora con el autocontrato, amigos míos. Aquí les voy a pedir paciencia porque es una institución que de repente puede ser un poco enredada, la verdad. A mí me enredó y hasta el día de hoy me cuesta un poquito entenderla, pero voy a irme con calma, así que no se preocupen por tanto. Vamos con el autocontrato entonces. ¿Qué es el autocontrato? Es un contrato que una persona celebra consigo mismo sin que medie la intervención de otra persona. Es un contrato que celebra una persona consigo mismo sin que medie la intervención de otra persona. Ojo, hay tres hipótesis de los subcontratos. Perdón, autocontratos. Hay tres hipótesis para los autocontratos. ¿Cuáles son estas? Son las siguientes. Primero, tenemos la hipótesis en la que el sujeto que interviene actúa tanto a nombre propio como ajeno. Hipótesis en la que el sujeto que interviene en este autocontrato actúa tanto a nombre propio como ajeno. Puede ocurrir en el caso del mandatario que, estando debidamente autorizado para sí, lo que el mandante le ha ordenado vender. El mandatario, que estando debidamente autorizado, adquiere para sí lo que el demandante le ha ordenado vender. Ahí está. Esa es la primera hipótesis del autocontrato. La hipótesis en la que el sujeto que interviene actúa tanto a nombre propio como ajeno. Y puede ocurrir en el caso del mandatario que, estando debidamente autorizado para ejecutar una compraventa, para vender, adquiere para sí lo que el mandatario le ha ordenado vender. Mandatario que adquiere para sí lo que el mandante le haya ordenado vender. Esa es la primera hipótesis del autocontrato. La segunda hipótesis del autocontrato es la siguiente. La segunda hipótesis del autocontrato es la siguiente. Hipótesis en que existe una doble representación. Hipótesis en la que existe una doble representación. En estos casos, el sujeto actúa como representante legal o convencional de ambas partes. En estos casos, de la hipótesis en que existe una doble representación, aquí el sujeto actúa como representante legal o convencional de ambas partes. ¿Cómo puede ocurrir en el caso de un mandatario que tiene tal carácter tanto del vendedor como del comprador? Y tercera hipótesis, en que se ejecuta una partición consigo mismo. Tercera hipótesis, en que se ejecuta una partición consigo mismo. ¿Cómo puede ocurrir, por ejemplo, el caso del heredero a quien se concedió la posesión provisoria de los bienes del desaparecido y que únicamente tiene el usufructo legal de dichos bienes, de manera que no puede enajenarlos libremente?
hipótesis en que se ejecuta una partición consigo mismo, como puede ocurrir con el caso del heredero, a quien se le concedió la posesión provisoria de los bienes del desaparecido en el procedimiento de muerte presunta, y que únicamente tiene el usufructo legal de dichos bienes, de manera que no puede enajenarlos libremente. Ahora, en doctrina se discute la naturaleza jurídica del autocontrato. En doctrina se discute la naturaleza jurídica del autocontrato. Para algunos es un acto jurídico unilateral. Para algunos es un acto jurídico unilateral, mientras que para otros, como el profesor López Santamaría, es un acto jurídico bilateral, en específico un contrato. En doctrina se discute cuál es la naturaleza jurídica del autocontrato. Para algunos es un acto jurídico unilateral, mientras que para el profesor López Santamaría es un acto jurídico bilateral, en específico un contrato. Ahora, vamos con la hipótesis de validez del autocontrato. Hipótesis de validez del autocontrato. ¿Cuáles son las hipótesis de validez del autocontrato? Bueno, las vamos a ver a continuación, y son las siguientes. ¿Será válido el autocontrato cuando se esté ante alguna de las siguientes hipótesis? Será válido el autocontrato cuando se esté ante una de las siguientes hipótesis, amigos míos. ¿Cuáles son estas hipótesis de validez del autocontrato? Primero, que el representado haya autorizado especialmente la conclusión del contrato, que el representado haya autorizado especialmente la conclusión del contrato, que el representado deba ratificar el acto, que el representado deba ratificar el acto. Y tercera hipótesis de validez del autocontrato es que, aun sin la autorización del representado, el contenido del contrato está determinado por la ley, de manera que queda excluida la posibilidad del conflicto de interés entre representante y representado. Que, aun sin la autorización del representado, el contenido del contrato, aun sin la autorización del representado, el contenido del contrato está determinado por la ley, de manera que queda excluida la posibilidad del conflicto de interés entre representante y representado. En ciertos casos, la ley prohíbe algunos autocontratos. En ciertos casos, la ley prohíbe algunos autocontratos y sujeta otros al cumplimiento previo de exigencias o formalidades habilitantes. En ciertos casos, la ley prohíbe algunos autocontratos y sujeta a otros al cumplimiento previo de exigencias o formalidades habilitantes. Estas restricciones no se pueden aplicar por analogía, por lo tanto, se deben interpretar en sentido estricto. El fundamento de estas restricciones reside en la protección de los incapaces o el evitar que una misma persona represente intereses que son incompatibles. El fundamento de estas restricciones reside en la protección a los incapaces o el evitar que una misma persona represente intereses que son incompatibles. Por ejemplo, las que tenemos consideradas en el artículo 2144 de nuestro Código Civil. Bien, eso sería respecto del autocontrato. Es una institución un poco compleja, amigos míos, pero bueno, voy a intentar hacer un post respecto a lo mismo, porque la verdad es que las categorías contractuales es un tema un poquito que es medio quebradero de cabeza, así que lo van a tener disponible, espero que más pronto que tarde. Así que vamos a marcarlo acá y le vamos a dar ahora con la clasificación de los contratos. Vamos a partir con la clasificación de los contratos. Esto se nos va a pasar volando, así que vamos a darle nomás. Es súper interesante y aparte ustedes aquí pueden revisar su Código Civil, el título primero del libro cuarto, en concreto el artículo 1439 y siguiente, y vamos a poder ver ya la clasificación de los contratos per se. Y después, a la vuelta, vamos a revisar los temas relativos a la interpretación de los contratos.
Ya. Vamos con la clasificación de los contratos, amigos míos. Los contratos se pueden clasificar de muchas maneras, por lo que es necesario hacer la distinción entre la clasificación legal, que está señalada en los artículos 1439 al 1443 del Código Civil, y las clasificaciones doctrinarias, que son las creadas por la doctrina jurídica, y las clasificaciones doctrinarias, que son las creadas por la doctrina jurídica. Las clasificaciones doctrinarias son innumerables, no se van a acabar nunca, debido a que cada jurista puede crear todas las clasificaciones que quiera. Por tanto, aquí solo se van a abarcar las que tienen un consenso relativamente transversal y que podrían ser preguntables, desde luego. Pero vamos a partir primero con la clasificación legal de los contratos. Vamos con lo siguiente. Vamos con la primera clasificación de los contratos, la que está señalada en el artículo 1439 del Código Civil. Artículo 1439 del Código Civil. ¿Qué dice el artículo 1439 del Código Civil? Atendiendo a las partes que resultan obligadas. Ese es el criterio del artículo 1439 del Código Civil. Atendiendo a las partes que resultan obligadas, los contratos pueden ser unilaterales o bilaterales. Los contratos unilaterales son aquellos contratos en que una de las partes se obliga para con otra. Esta otra parte no contrae obligación alguna. Por ejemplo, el comodato, el mutuo o el depósito. Los contratos unilaterales son aquellos contratos en que una de las partes se obliga para con otra y esta otra parte no contrae obligación alguna. Ejemplos de estos contratos son el comodato, el mutuo o el depósito. Contratos unilaterales, entonces, son aquellos contratos en que una de las partes se obliga para con otra y esta otra parte no contrae obligación alguna. Por ejemplo, el comodato, mutuo o depósito. Y los contratos bilaterales son aquellos contratos en que ambas partes se obligan recíprocamente. Por ejemplo, la compraventa, el arrendamiento y el mandato. Los contratos bilaterales son aquellos contratos en que ambas partes se obligan recíprocamente. Ejemplo, compraventa, arrendamiento y mandato. Contratos bilaterales son aquellos contratos en que ambas partes se obligan recíprocamente. Por ejemplo, compraventa, arrendamiento y mandato. Compraventa, arrendamiento y mandato. Contratos bilaterales son aquellos contratos en que ambas partes se obligan recíprocamente. ¿Cuál es la importancia de esta clasificación? Importancia de esta clasificación, en atención a si son unilaterales o bilaterales. Primero, por el tema de la condición resolutoria tácita. Porque la condición resolutoria tácita solo está presente en contratos bilaterales como un elemento de la naturaleza. La condición resolutoria tácita solo está presente en los contratos bilaterales como un elemento de la naturaleza. Segundo, en cuanto a la excepción del contrato no cumplido, este mecanismo de defensa en realidad solo puede ser planteado por una de las partes en los contratos bilaterales, no en los unilaterales. Excepción del contrato no cumplido, solo se puede plantear en los contratos bilaterales. Y en cuanto a la teoría de los riesgos, que tenemos un post en este perfil, se puede recurrir a esta teoría solo cuando el contrato es bilateral. En cuanto a la teoría de los riesgos, solo se puede recurrir a esta teoría cuando el contrato es bilateral. Bien, la segunda clasificación legal que vamos a mencionar a continuación es la que viene a estar señalada en el artículo 1440 de nuestro Código Civil y es en atención a las utilidades y gravámenes. Y en atención a las utilidades y gravámenes, los contratos, según el artículo 1440 del Código Civil, se clasifican en contratos gratuitos y en contratos onerosos. Contratos gratuitos y contratos onerosos. Los contratos gratuitos son aquellos contratos que solo tienen por objeto la utilidad de una de las partes, soportando la otra el gravamen.
Los contratos gratuitos son aquellos que solo tienen por objeto la utilidad de una de las partes, soportando la otra el gravamen. Ojo con esto. Los contratos gratuitos, entonces, son aquellos que solo tienen por objeto la utilidad de una de las partes, soportando la otra el gravamen. Por ejemplo, el comodato, la donación o el mutuo. Pero ojo, el mutuo siempre y cuando el mutuo no tenga pactado un interés, ¿vale? Pero el contrato gratuito son aquellos contratos que solo tienen por objeto la utilidad de una de las partes, soportando la otra el gravamen. Por ejemplo, el comodato o la donación, o la donación o comodato. Ahora, contratos onerosos. Los contratos onerosos son aquellos contratos en que ambas partes reportan utilidades y a la vez se gravan recíprocamente. Los contratos onerosos son aquellos contratos en que ambas partes reportan utilidades y a la vez se gravan recíprocamente. Contratos onerosos, entonces, son aquellos contratos en que ambas partes reportan utilidades y a la vez se gravan recíprocamente. Por ejemplo, la compraventa o el arrendamiento. Es el mejor ejemplo de contrato oneroso. ¿Cuál es la relevancia de esta clasificación? En cuanto a si son gratuitos u onerosos. Bueno, se gradúa la culpa. En cuanto a la graduación de la culpa, ustedes tienen que distinguir lo que señala el artículo 1547 del Código Civil, porque en atención a si el contrato es gratuito u oneroso, va a depender la culpa. Ojo con eso. En cuanto a la acción pauliana, por ejemplo, nos permite probar la mala fe del acreedor o del deudor. Y en el contrato oneroso se debe probar la mala fe del deudor y de terceros, mientras que en el contrato gratuito solo se tiene que probar la mala fe del deudor. Entonces, la relevancia de esta clasificación de si acaso el contrato es gratuito o oneroso nos puede servir en materias como la graduación de la culpa, donde ustedes pueden remitirse al artículo 1547, en complemento con el artículo 44 del Código Civil, o en cuanto a la acción pauliana, ya que en la acción pauliana, que es un derecho auxiliar del acreedor, para probar la mala fe del acreedor o del deudor, en el contrato oneroso se debe probar la mala fe tanto del deudor como de los terceros, mientras que en el contrato gratuito se debe probar solo la mala fe del deudor. Y ojo, en cuanto a la sociedad conyugal, el determinar o distinguir, mejor dicho, si hubo un bien que se adquiere, sobre todo un inmueble, que se adquiere a título gratuito o a título oneroso, nos permite saber a qué haber ingresa el bien. Porque si se adquiere a título gratuito durante la sociedad conyugal, entonces va al haber propio. Pero si se adquiere a título oneroso, va al haber social. Ojo con eso. Bien, vamos con la tercera clasificación legal que señala nuestro código, que en realidad es una subclasificación de los contratos onerosos, que está señalada en el artículo 1441 del Código Civil. Y según el artículo 1441 del Código Civil, podemos distinguirlo en contratos onerosos conmutativos o contratos onerosos aleatorios, contratos onerosos conmutativos o contratos onerosos aleatorios. Los contratos onerosos conmutativos son aquellos en que la prestación de una de las partes se mira como equivalente a la prestación de otra. La equivalencia es dada por las partes. Ejemplo, compraventa, mandato o permuta. Contrato oneroso conmutativo son aquellos contratos en que la prestación de una de las partes se mira como equivalente a la prestación de la otra. La equivalencia es dada por las partes. Por ejemplo, la compraventa o la permuta. Contrato oneroso conmutativo, entonces, son aquellos contratos en que la prestación de una de las partes se mira como equivalente a la prestación de otra. La equivalencia es dada por las partes. Por ejemplo, la compraventa, el mandato o la permuta. Y los contratos onerosos aleatorios son aquellos contratos en que la equivalencia consiste en una contingencia incierta de ganancia o pérdida, como la renta vitalicia, el juego o la apuesta. Contrato oneroso aleatorio
son aquellos contratos en que la equivalencia consiste en una contingencia incierta de ganancia o pérdida. Por ejemplo, la renta vitalicia, el juego o la apuesta. Contrato oneroso o aleatorio, entonces, son aquellos contratos en que la equivalencia consiste en una contingencia incierta de ganancia o pérdida, por ejemplo, el juego, la apuesta o la renta vitalicia. ¿Cuál es la importancia de esta clasificación? La relevancia de esta clasificación. Bueno, radica en la lesión enorme. Por ejemplo, la lesión enorme solo tiene lugar en contratos conmutativos. La lesión enorme solo opera en contratos conmutativos. La lesión enorme solo opera en contratos conmutativos. Eso que quede claro. Lesión enorme solo opera en contratos conmutativos. Y en la teoría de la imprevisión también solo opera en contratos conmutativos. La teoría de la imprevisión también solo opera en contratos conmutativos. La teoría de la imprevisión solo opera en contratos conmutativos. Vamos con la penúltima clasificación legal de los contratos. Penúltima clasificación legal de los contratos es en atención a su subsistencia. Y en atención a su subsistencia, según el artículo 1442 del Código Civil, los contratos se clasifican en principales o accesorios. Se clasifican, según el artículo 1442 del Código Civil, en principales o accesorios. Los contratos principales son aquellos contratos que subsisten por sí mismos, sin la necesidad de otra obligación. Teniéndose técnicamente todos los contratos que regula nuestro Código Civil son principales, excepto los contratos accesorios, claro está. Entonces los contratos principales son aquellos contratos que subsisten por sí mismos sin la necesidad de otra obligación. Los contratos principales son aquellos contratos que subsisten por sí mismos sin la necesidad de otra obligación. Contratos principales son aquellos contratos que subsisten por sí mismos sin la necesidad de otra obligación. Y los contratos accesorios son aquellos contratos que tienen por objeto asegurar el cumplimiento de una obligación principal de manera tal que no puedan subsistir sin ella, es decir, sirven de garantía. Por ejemplo, la hipoteca, la prenda y la fianza. Los contratos accesorios son aquellos contratos que tienen por objeto asegurar el cumplimiento de una obligación principal de manera tal que no pueden subsistir sin ella, es decir, sirven de garantía. Por ejemplo, hipoteca, prenda y fianza. Contrato accesorio, entonces, son aquellos contratos que tienen por objeto asegurar el cumplimiento de una obligación principal de manera tal que no pueden subsistir sin ella, es decir, sirve de garantía. Por ejemplo, prenda, hipoteca y fianza. Y los contratos principales son aquellos contratos que subsisten por sí mismos sin la necesidad de otra obligación. Técnicamente todos los contratos que regula nuestro Código Civil, excepto los contratos accesorios, que tienen por objeto asegurar el cumplimiento de una obligación principal de manera tal que no pueden subsistir sin ella, es decir, sirven de garantía. Los contratos principales son aquellos contratos que subsisten por sí mismos sin la necesidad de otra obligación. La relevancia de esta clasificación, de si acaso los contratos son principales o accesorios, radica en el principio de la accesoriedad. ¿Qué es esto, el principio de la accesoriedad? Que lo accesorio sigue la suerte de lo principal. Si se extingue el contrato principal, se extingue el accesorio. Es así. Bien, vamos entonces ahora con la última clasificación legal. Y después vamos a pasar a ver las clasificaciones doctrinarias, que no son tantas, así que no se asusten. De hecho, son dos hojitas nomás. Así que tranquilidad nomás. Según el artículo 1443, la clasificación radica es según la forma en que se perfecciona el contrato. Y según la forma en que se perfecciona el contrato, según el artículo 1443, los contratos son reales, solemnes o consensuales. Según la forma en la que se perfeccionan los contratos, estos son reales, solemnes o consensuales. Los contratos reales son aquellos contratos que se perfeccionan por la entrega de la cosa. Por ejemplo, el comodato, el mutuo o el depósito. Los contratos reales
son aquellos contratos que se perfeccionan por la entrega de la cosa. Por ejemplo, el comodato, el mutuo o el depósito. Ojo, aquí hay una imprecisión que nuestro legislador comete, pero dejar en claro que la ley dice que los contratos reales son aquellos que se perfeccionan por la entrega de la cosa, como el comodato o préstamo de uso, el mutuo o préstamo de consumo y el depósito, propiamente tal. Respecto a, respecto a esto, lo que acabamos de decir, nuestro Código Civil comete un error al definir estos contratos, porque el Código Civil, asemeja en este caso la tradición con la entrega, lo cual no es correcto, ya que en los contratos reales no hay, el contrato real no es un título traslaticio de dominio. Ojo con eso. No es lo mismo que entrega, no es lo mismo que tradición. Hay una distinción súper importante ahí, porque la tradición es modo de adquirir las obligaciones. Vale. Entonces, contrato real, dejando eso en claro, se perfecciona con la entrega de la cosa. Por ejemplo, comodato o préstamo de uso, mutuo o préstamo de consumo y depósito. Los contratos solemnes son aquellos contratos que se perfeccionan por el cumplimiento de las solemnidades que establece la ley. Por ejemplo, la compraventa de un bien corporal inmueble, como el contrato de promesa o el contrato de hipoteca. Contratos solemnes son aquellos contratos que se perfeccionan por el cumplimiento de las solemnidades que establece la ley. Por ejemplo, la compraventa de un bien corporal inmueble, contrato de promesa y la hipoteca. Contratos solemnes, entonces, son aquellos contratos que se perfeccionan por el cumplimiento de las solemnidades que establece la ley. Por ejemplo, el contrato de compraventa de un bien corporal inmueble, la promesa o la hipoteca. Los contratos solemnes, entonces, se perfeccionan por el cumplimiento de las solemnidades que establece la ley. Y los contratos consensuales son aquellos contratos que se perfeccionan con el solo acuerdo de voluntades. Por ejemplo, la compraventa de bienes corporales muebles y el arrendamiento. Contratos consensuales, entonces, son aquellos que se perfeccionan con el solo acuerdo de voluntades, como la compraventa de bienes corporales muebles o el arrendamiento. Contratos consensuales, entonces, son aquellos contratos que se perfeccionan con el solo acuerdo de voluntades, como la compraventa de un bien corporal mueble. Contrato consensual son aquellos contratos que se perfeccionan con el solo acuerdo de voluntades, como la compraventa de un bien corporal mueble. ¿Cuál es la relevancia de esta clasificación? ¿Cuál es la relevancia de esta clasificación? Pues es la siguiente. Radica en determinar el momento en que el contrato nace, lo que permite dilucidar el momento de cumplir las obligaciones o los plazos de prescripción que correspondan. La importancia de esta clasificación en atención si los contratos son reales, solemnes o consensuales radica en permitirnos dilucidar cuándo se tienen que cumplir las obligaciones o desde cuándo empiezan a correr los plazos de prescripción. Cumplimiento de obligaciones, plazo de prescripción. Eso nos permite dilucidar. Bien, esas son las clasificaciones legales de los contratos, que como digo, las pueden pillar de los artículos 1439 al 1443 de nuestro Código Civil. Ahora vamos a hablar de la clasificación doctrinaria de los contratos. Clasificación doctrinaria de los contratos. Para estos efectos, vamos a ver 1, 2, 3, 4, 5 clasificaciones doctrinarias. No es necesario que veamos más, que sepamos 5 está bien. Es más que suficiente saber 5 clasificaciones doctrinarias. Así que démosle nomás, gente, y con esto nos iríamos un break un rato y volveríamos como a eso a las 6:30 por ahí. Ante todo, ¿queda claro? Hay cosas que no quedaron claro, voy muy rápido, voy muy lento, me enredo, explico claro. Por favor, la retroalimentación es crucial en este tipo de lives. La señorita Edith ha estado conectada harto rato, así que muchas gracias. Madi ha venido, saludos.
Bien, entonces supongo que está todo claro. Ya, vamos con las clasificaciones doctrinarias. Vamos con las clasificaciones doctrinarias. La primera clasificación doctrinaria de los contratos es según si el contrato está regulado o no en la legislación nacional. Según si el contrato está regulado o no en nuestra legislación nacional. Y según si nuestro contrato está regulado o no en la legislación nacional, este puede ser típico o atípico. El contrato típico son aquellos contratos que se encuentran expresamente regulados por el legislador en nuestras leyes o códigos. Por ejemplo, todos los contratos que están en el Código Civil o en el Código de Comercio. Los contratos típicos son aquellos contratos que se encuentran expresamente regulados por el legislador en nuestras leyes o códigos. Por ejemplo, todos los contratos que están en el Código Civil. Los contratos típicos, entonces, son aquellos contratos que se encuentran expresamente regulados por el legislador en nuestras leyes o códigos. Por ejemplo, todos los contratos que están en el Código Civil o en el Código de Comercio. Y los contratos atípicos son aquellos contratos que no se encuentran expresamente regulados en nuestras leyes especiales o en nuestro código. Un ejemplo de este tipo de contrato es el leasing. El leasing es un ejemplo de contrato atípico. El leasing es un contrato que se practica sobre todo dentro del derecho comercial, que se encuentra regulado a través de diferentes normas, pero sin la presencia de una regulación autónoma férrea. Contrato atípico, entonces, son aquellos contratos que no se encuentran expresamente regulados en leyes especiales o códigos. Por ejemplo, el leasing, más allá de que tiene una aplicación muy prominente en el derecho comercial. Contratos atípicos, entonces, son aquellos que no se encuentran expresamente regulados por leyes especiales o por el código. Y ejemplo de estos es el leasing. Porque el leasing está presente en el derecho comercial, pero no tiene la presencia de una regulación autónoma férrea. ¿Cuál es la distinción o la importancia de clasificar al contrato en típico o atípico? Relevancia de clasificar el contrato típico y atípico. La relevancia de esta clasificación la verdad que no es mucha en la práctica, francamente. Sin embargo, permite demostrar el apoyo que hace el legislador a la contratación como fenómeno humano. El legislador permite celebrar contratos, estén o no regulados por la ley. La relevancia de esta clasificación entonces radica en el apoyo de nuestro legislador a la idea de contratación como fenómeno humano. El legislador permite celebrar contratos que estén regulados por la ley, que no sean contrarios al orden público, la moral y las buenas costumbres. Vamos con una segunda clasificación doctrinaria. Una segunda clasificación doctrinaria, que es la siguiente. En atención a su relación con otros contratos. Y en relación a su relación con otros contratos, los contratos pueden ser preparatorios o definitivos. Según su relación con los contratos pueden ser preparatorios o definitivos. Según su relación con otros contratos, los contratos pueden ser preparatorios o definitivos. Los contratos preparatorios son aquellos contratos por el cual las partes estipulan que en el futuro celebrarán otro contrato, porque puede ser que en ese momento no se puede concluir el contrato por estar sujeto a incertidumbre. Por ejemplo, el contrato de promesa. Contrato preparatorio son aquellos contratos por los cuales las partes estipulan que en el futuro celebrarán otro contrato, porque puede ser que en ese momento no se puede concluir un contrato por estar sujeto a una incertidumbre. Por ejemplo, un contrato preparatorio es el contrato de promesa. Contrato preparatorio, entonces, son aquellos contratos por los cuales las partes estipulan que en el futuro van a celebrar otro contrato, porque puede ser que en ese momento no se puede concluir el contrato porque hay una incertidumbre que impide celebrarlo. Ejemplo de esto es el contrato de promesa. Y los
contratos definitivos, los contratos definitivos son aquellos contratos que se celebran cumpliendo con la obligación generada por el contrato preparatorio. Un ejemplo de estos contratos sería una compraventa que anteriormente fue preparada por un contrato de promesa de compraventa. Los contratos definitivos son aquellos contratos que se celebran cumpliendo con la obligación generada por el acuerdo preparatorio. Un ejemplo de estos contratos sería un contrato de compraventa que anteriormente fue preparado por un contrato de promesa de compraventa. Contrato definitivo, entonces, son aquellos contratos que se celebran cumpliendo con la obligación generada por el contrato preparatorio. Un ejemplo de estos contratos sería una compraventa que anteriormente fue preparada por un contrato de promesa de compraventa. Un contrato preparatorio son aquellos contratos por los cuales las partes estipulan que en el futuro celebrarán otro contrato, porque puede ser que en ese momento no se puede concluir el contrato por estar sujeto a incertidumbre. Bien, vamos ahora con una tercera clasificación doctrinaria. En atención a cómo se cumple la obligación en el tiempo. En atención a cómo se cumple la obligación en el tiempo. Y en atención a cómo se cumple la obligación en el tiempo, los contratos pueden ser de ejecución instantánea, de tracto sucesivo o de ejecución diferida. En atención a cómo se cumple la obligación en el tiempo, los contratos pueden ser de ejecución instantánea, tracto sucesivo y de ejecución diferida. Ejecución instantánea, tracto sucesivo y ejecución diferida. Bien. En virtud de cómo se cumple la obligación en el tiempo, entonces, los contratos de ejecución instantánea son aquellos contratos que, tanto su perfección como el cumplimiento de las obligaciones, se ejecutan de inmediato, es decir, una vez celebrado el contrato, como la compraventa de un bien corporal mueble. Los contratos de ejecución instantánea son aquellos contratos en que tanto su perfección como cumplimiento de obligaciones se ejecutan de inmediato, es decir, una vez celebrado el contrato. Por ejemplo, la compraventa de un bien corporal mueble. Los contratos de ejecución instantánea son aquellos contratos en que su perfección, tanto su perfección como el cumplimiento de sus obligaciones, se ejecutan de inmediato, una vez celebrado el contrato. Por ejemplo, la compraventa de un bien corporal mueble. Ustedes van al negocio y compran un kilo de pan, ese es un contrato de ejecución instantánea. Tenemos también los contratos de tracto sucesivo, que son aquellos contratos en que existe una obligación, la cual se va desarrollando y generando por el paso del tiempo. Un ejemplo es el contrato de arrendamiento. Contrato de tracto sucesivo son aquellos contratos en que existe una obligación, la cual se va desarrollando y generando por el paso del tiempo. Un ejemplo es el contrato de arrendamiento. Contratos de tracto sucesivo son aquellos contratos en que existe una obligación que se va desarrollando y generando por el paso del tiempo. El mejor ejemplo de un contrato de tracto sucesivo es el arrendamiento. Ojo, los contratos de tracto sucesivo, que son aquellos en que existe una obligación la cual se va desarrollando y generando por el paso del tiempo, son importantes en la teoría general de los contratos porque aquí se aplica la excepción a la regla del principio de fuerza obligatoria de los contratos, ya que pueden ser terminados por una de las partes sin necesidad de la voluntad de la contraparte. Y ojo, solo en los contratos de tracto sucesivo está presente la teoría de la imprevisión. Hay quienes discuten sobre los contratos de ejecución diferida, pero la teoría de la imprevisión se ha aplicado en los contratos de tracto sucesivo. Entonces, los contratos de tracto sucesivo son aquellos contratos en que existe una obligación, la cual se va desarrollando y generando por el paso del tiempo. Un ejemplo es el contrato de arrendamiento. Estos contratos son súper importantes porque son una excepción al principio de fuerza obligatoria de los contratos, porque puede ser terminado por cualquiera de las partes sin permiso de la voluntad de la otra.
no necesita el acuerdo de las partes para terminarse este contrato. Una persona les puede pedir la casa en arrendamiento o puede decirle, ¿sabe qué? No voy a seguir pagando, me voy a ir el próximo mes. Y por último, tenemos los contratos de ejecución diferida. Tenemos los contratos de ejecución diferida. ¿Cuáles son los contratos de ejecución diferida? Son aquellos contratos en los cuales una de las obligaciones se cumple dentro de plazo. Un ejemplo es el contrato de compra-venta de un bien corporal mueble, al cual se le incluyó una cláusula en la cual se señala que la entrega de la cosa será transcurrido el plazo de 2 días desde celebrada la compraventa. Contratos de ejecución diferida son aquellos contratos en los cuales una de las obligaciones se cumple dentro de un plazo estipulado. Un ejemplo es el contrato de compraventa de un bien corporal mueble, al que se le incluyó una cláusula en el cual se señala que la entrega de la cosa será transcurrido el plazo de 2 días, por ejemplo, desde celebrada la compraventa. El contrato de ejecución diferida, entonces, son aquellos contratos en los cuales una de las obligaciones se cumple dentro de un plazo. Un ejemplo es el contrato de compraventa de un bien corporal mueble, al cual se le incluyó una cláusula en la cual se señala que la entrega de la cosa será transcurrido el plazo de 2 días desde celebrada la compraventa. Eso. Eso sería respecto a la clasificación de cómo se perfecciona, cómo se cumple la obligación a lo largo del tiempo. Los de ejecución instantánea, que es cuya obligación se perfecciona, cuyo contrato se perfecciona al tiro y la obligación se cumple de inmediato. Los contratos de tracto sucesivo, que son aquellos en que existe una obligación que se desarrolla y se genera por el paso del tiempo, y los de ejecución diferida, en que las obligaciones o una obligación se cumple dentro de ciertos plazos, paulatinamente. Vamos ahora con la cuarta clasificación doctrinaria de los contratos. Cuarta clasificación doctrinaria de los contratos es según la cantidad de personas que configuran una parte. Según la cantidad de personas que conforman o configuran una parte. Y según la cantidad de personas que conforman o configuran una parte, los contratos son individuales o son colectivos. Según la cantidad de personas que conforman una parte, los contratos son individuales o colectivos. Los contratos individuales son aquellos contratos en cuyo nacimiento es indispensable la manifestación de voluntad de todas las personas que resultan jurídicamente obligadas. Todos los contratos que regulan el Código Civil. Por ejemplo, los contratos individuales son aquellos contratos en cuyo nacimiento es indispensable la manifestación de voluntad de todas las personas que resultan jurídicamente vinculadas. Por ejemplo, todos los contratos que regula el Código Civil. Contratos individuales, entonces, son aquellos contratos en cuyo nacimiento es indispensable la manifestación de voluntad de todas las personas que resultan jurídicamente vinculadas. Contratos individuales son aquellos contratos en cuyo nacimiento es indispensable la manifestación de voluntad de todas las personas, indispensable la manifestación de voluntad de todas las personas que resultan jurídicamente obligadas. Por ejemplo, todos los contratos que regula el Código Civil. Y los contratos colectivos son aquellos contratos que crean obligaciones para personas que no concurrieron en la celebración de este. Por tanto, estas personas no han consentido en su formación e incluso pudieran haberse opuesto a la celebración del contrato. Un ejemplo de contrato colectivo podrían ser las negociaciones colectivas dentro de los contratos de trabajo. Contratos colectivos, entonces, son aquellos contratos que crean obligaciones para personas que no concurrieron en la celebración de este. Por tanto, estas personas no han consentido en su formación e incluso podría ser que se opusieron a la celebración del contrato. Un ejemplo de estos contratos son los contratos colectivos que se generan en virtud de una negociación colectiva dentro del derecho al trabajo. Contratos colectivos, entonces, son aquellos que crean obligaciones para personas que no concurrieron en la celebración de este e incluso se opusieron a su celebración.
Un ejemplo de estos contratos son los contratos colectivos que se generan en virtud de una negociación colectiva. Entonces, los contratos colectivos son aquellos contratos que crean obligaciones para personas que no concurrieron en la celebración de este, y por tanto estas personas no han consentido en su formación e incluso podría ser que se opusieron a la celebración del contrato. Un ejemplo de estos contratos son los contratos colectivos que se generan en virtud de una negociación colectiva dentro del derecho al trabajo. Y los contratos individuales son aquellos contratos en cuyo nacimiento es indispensable la manifestación de voluntad de todas las personas que resultan jurídicamente vinculadas. Contratos individuales son aquellos contratos en cuyo nacimiento es indispensable la manifestación de voluntad de todas las personas que resultan jurídicamente obligadas. Y contratos colectivos, aquellos contratos que crean obligaciones para personas que no concurrieron o incluso se opusieron a la celebración del contrato, por ejemplo, los contratos colectivos de negociación colectiva. Los contratos colectivos son relevantes para la teoría general del contrato porque son una excepción al efecto relativo de los contratos. Los contratos colectivos son relevantes para la teoría general de los contratos porque son una excepción al efecto relativo de los contratos. ¿Y en qué consta el efecto relativo de los contratos? Los contratos solo celebran efectos respecto de las partes que concurren a su formación. Vamos con la última clasificación doctrinaria y con esto ya terminamos. En virtud de si es relevante la calidad del contratante. En virtud de si acaso es relevante o no la calidad del contratante. Y en virtud de si es relevante o no la calidad del contratante, señalar que los contratos son impersonales o son contratos intuito personae. Por favor, relacionar con el error de hecho en la persona, que está regulado en el artículo 1455 del Código Civil, que en principio no vicia el consentimiento, salvo si se trata, por ejemplo, de un contrato intuito personae. Entonces, en virtud de si es relevante la calidad del contratante, los contratos son impersonales o intuito personae. Los contratos impersonales son aquellos contratos en que la persona del contratante es jurídicamente indiferente. Ejemplos son la compraventa o la permuta. Los contratos impersonales son aquellos contratos en que la persona del contratante es jurídicamente indiferente, como la compraventa o la permuta. Los contratos impersonales son aquellos contratos en que la persona del contratante es jurídicamente indiferente, como la compraventa o la permuta. A usted no le importa el vendedor, lo que importa es que le vendan la tele, por ejemplo. Los contratos impersonales son aquellos contratos en que la persona del contratante es jurídicamente indiferente. La persona del contratante es jurídicamente indiferente. En los contratos impersonales, la persona del contratante es jurídicamente indiferente. Y en los contratos intuito personae, son aquellos contratos en que una o ambas partes tienen características relevantes para contratar. Esta característica relevante debe entenderse en un sentido de un interés que ha inducido a uno de los contratantes a escoger a una persona determinada por estar dotada de cualidades personales. Por ejemplo, el matrimonio, el acuerdo de unión civil o el mandato. Los contratos intuito personae son aquellos contratos en que una o ambas partes tienen características relevantes para contratar. Esta característica relevante debe entenderse en el sentido de un interés que ha inducido a uno de los contratantes a escoger a una persona determinada por estar dotada de cualidades personales. Por ejemplo, el mandato, el matrimonio o el acuerdo de unión civil. Entonces, los contratos intuito personae son aquellos contratos en que una o ambas partes tienen características relevantes para contratar. Esta característica relevante debe entenderse en el sentido de un interés que ha inducido a uno de los contratantes a escoger a una persona determinada por estar dotada de cualidades personales. Por ejemplo, el mandato, el matrimonio o el acuerdo de unión civil. Entonces, los contratos impersonales son aquellos contratos en que la persona del contratante, esta clasificación se refiere en virtud si es relevante o no la calidad del contratante. Y en virtud si es relevante o no la calidad del contratante, los contratos son impersonales o intuito personae. Los contratos impersonales, entonces, son aquellos contratos en que la persona del contratante es jurídicamente indiferente, como la compraventa o la permuta. Los contratos intuito personae son aquellos contratos en que una o ambas partes tiene características relevantes para contratar.
Esta característica relevante debe entenderse en el sentido de un interés que ha inducido a uno de los contratantes a escoger a una persona determinada por estar dotada de cualidades personales. Por ejemplo, el mandato, el matrimonio o el acuerdo de unión civil. Y eso, gracias por haber llegado hasta acá, señorita Edith. Muchas gracias. Y a todas las personas que no puedo ver en pantalla. Nos vemos en unos minutos más, tipo 6:30, 6:20, y vamos a continuar con la interpretación de los contratos, amigos míos. Y le vamos a meter también la interpretación de la ley y la interpretación de los testamentos. Así que eso, muchas gracias, bendiciones, que estén muy bien.